Países Bajos es un país ubicado en el noroeste de Europa que junto con algunos territorios de ultramar en el Caribe conforman el Reino de los Países Bajos. Estos territorios son Aruba, Curazao y San Martín, y además están los municipios especiales de Bonaire, San Eustaquio y Saba. En Europa los Países Bajos se componen de 12 provincias cuyo territorio limita con Alemania por el este, con Bélgica por el oeste y con el Mar del Norte por el norte. Países Bajos es miembro fundador de la Unión Europea y coloquialmente suele ser referido como Holanda, pero Holanda es una región geográfica y antigua provincia en la costa occidental de los Países Bajos. Holanda significa literalmente Países Bajos, esto en referencia a su baja elevación y topografía plana. Hubo una época de la historia de los Países Bajos donde este gozaba de grandeza política, económica y cultural, estando clasificado entre los países más influyentes y poderosos del mundo. Actualmente es uno de los países más densamente poblados de Europa que gracias a su suelo fértil es un gran exportador de productos agrícolas. Es reconocido por su tolerancia social y su tradición de pilarización, goza de altos niveles de ingresos, de calidad de vida y de libertades, lo que hace que su índice de felicidad sea de los más altos del mundo. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Cuando se habla de los Países Bajos se hace referencia a una región costera en Europa Occidental, cuya definición incluye los países modernos de Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos como tal. La turbulenta historia de esta región y los cambios ocurridos en el poder dieron como resultado nombres excepcionalmente numerosos y muy variados en diferentes idiomas. Por ejemplo, en inglés los Países Bajos también se conocen como Holanda, pero como ya se mencionó, Holanda es solo una región dentro del país y el gobierno de los Países Bajos anunció que en el futuro solo se comunicaría y publicitaría bajo el nombre de Países Bajos. Holanda, Países Bajos o Reino de los Países Bajos. Tres términos que hasta muchos intelectuales tienden a confundir. Vayamos de arriba hacia abajo, comenzando con Reino de los Países Bajos, conformado por Curazao, Aruba, Saint Martin, tres países ubicados en el Mar Caribe y por supuesto por Países Bajos, el cual, por más que esté en plural, hace referencia a un solo país. Cada uno posee su propio gobierno y consejo de ministros. Así es, Países Bajos es de lejos el país más importante del Reino de los Países Bajos, en vista que posee más del 95% de la población y del área total del país. Pues sí, resulta que la muy conocida Holanda es, o son en realidad, dos provincias de los Países Bajos, en donde se encuentran las ciudades más importantes, Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, que dicho sea de paso, este término viene de la traducción en idioma neerlandés, Nederland, que significa literalmente Países Bajos. Número 2. La prehistoria del área donde ahora se ubican los Países Bajos fue formada por los mares y ríos aledaños que fueron modificando la geografía. Los rastros de humanos más antiguos en esta zona datan de hace 250.000 años. Posteriormente se fueron formando diversas culturas que hicieron desarrollos de forma paulatina, como por ejemplo la cultura de los Hamburgo que cazaba usando lanzas para posteriormente usar el arco y la flecha. Luego surgió la cultura Swifferband que criaba animales y practicaba la agricultura. Luego la cultura Funelbaker, quienes erigieron grandes monumentos de piedra. Luego se fue introduciendo la orfebrería y se abrieron rutas comerciales. Y así fueron surgiendo otras culturas más hasta alrededor del año 800 a.C., cuando la cultura celta Hastá se volvió influyente y reemplazó a la cultura Hilversum. Para esta época el uso del hierro trajo cierta prosperidad por su abundancia. Inclusive en la tumba del rey de Oz se encontró una espada de hierro que contenía incrustaciones de oro y coral. Luego, debido a cambios en el clima, hubo una migración de las tribus germánicas del norte que terminó alrededor del 250 a.C., dejando algunos grupos culturales y lingüísticos, como por ejemplo los ingaebones que habitaban la parte norte de los Países Bajos y más tarde se convertirían en los frisi y los primeros sajones, y los cistaebones que habitaban en los Países Bajos al sur de los grandes ríos. Luego los romanos conquistaron ciertas zonas al sur de este territorio.
Estos pacificaron esta región, pero no lograron expulsar a los francos, a quienes finalmente se les permitió establecerse al sur de los Países Bajos, en la región de Tetzandría. Y posterior al colapso del gobierno romano en el área, los francos expandieron sus territorios en numerosos reinos, y así hacia el 490 después de Cristo, Clovis I había conquistado y unido todos estos territorios en el sur de los Países Bajos en un reino franco e iniciaron expansión hacia el sur, mientras que en el norte varios pueblos se asentaron en la zona costera. De entre estos, alrededor del siglo VII surgió el reino de Frisia, por lo que las ciudades a menudo eran disputadas entre los francos y los frisones. Estos últimos finalmente fueron derrotados en la batalla de Boar, y esto dio pie a la conversión del pueblo frisón al cristianismo. Para esta época, el imperio carolingio franco controlaba gran parte de Europa occidental, pero para el año 843 después de Cristo se dividió en tres partes, pasando a formar así los actuales Países Bajos, parte de una de estas divisiones. Seguidamente Frisia fue gobernada por los vikingos, luego surgió el reino de Lorena, que luego se dividió en dos, y una de estas partes técnicamente hacía parte de Francia Oriental, aunque las incursiones vikingas debilitaron el dominio de los señores franceses y alemanes en el área, ocasionando la desintegración de la Baja Lotaringia. Pero luego el gobierno vikingo llegó a su fin, asumiendo el señorío de Frisia Gerold de Holanda. Posteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico gobernó gran parte de los Países Bajos en los siglos X y XI, aunque no pudieron mantener la unidad política, pues algunos poderosos nobles locales convirtieron sus ciudades, condados y ducados en reinos privados. Seguidamente, hacia el año 1000 después de Cristo, la economía de Países Bajos se desarrolló a un ritmo acelerado gracias a varios desarrollos agrícolas. Y para el año 1100 después de Cristo, los agricultores de Flandes y Utrecht comenzaron a drenar y cultivar tierras pantanosas deshabitadas en el oeste de los Países Bajos, lo que hizo posible el surgimiento del Condado de Holanda como centro de poder, por lo que se desencadenaron varias guerras por obtener el título de Conde de Holanda. Más adelante, la mayoría de los feudos imperiales y franceses de lo que ahora son los Países Bajos y Bélgica fueron unidos por Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Así la casa de Valois-Borgoña y sus herederos los Habsburgo gobernarían los Países Bajos entre 1384 y 1581. Este periodo se considera el inicio de la nación holandesa. Por su parte, Ámsterdam durante el siglo XV se convirtió en el principal puerto comercial de Europa en el comercio de grano, y luego bajo Carlos V todos los feudos de la actual región de los Países Bajos se unieron en las 17 provincias, aunque luego bajo el reinado de Felipe II comenzó la Guerra de los 80 años entre las provincias y el Imperio Español, por lo que para el año 1581, con el acta de abjuración, se declaró la independencia de las provincias del norte. La guerra continuó hasta 1648, cuando España bajo el rey Felipe IV finalmente reconoció la independencia de las 7 provincias de acuerdo con el Tratado de Münster, formando estas una confederación que los hacía autónomos, con su propio gobierno que los representaba ante la confederación. Luego inició la denominada Edad de Oro holandesa, que abarca gran parte del siglo XVII, cuando el imperio holandés creció hasta convertirse en una de las principales potencias marítimas y económicas de Europa, mientras que las compañías holandesas de las Indias Orientales y Occidentales establecieron colonias y puestos comerciales en todo el mundo. Muchos historiadores han considerado a los Países Bajos como el primer país completamente capitalista del mundo. Pero lamentablemente ya para el año 1672, conocido como el año del desastre, Francia invadió Holanda, entrando el país en un estado de declive durante el siglo XVIII y perdiendo y nunca volviendo a recuperar su antigua gloria. Después, y con el apoyo de la Francia revolucionaria, los republicanos holandeses proclamaron la República de Batavia, convirtiendo así a los Países Bajos en un estado unitario, y Napoleón Bonaparte estableció el Reino de Holanda, el cual fue gobernado por su hermano, aunque luego este se vio obligado a abdicar, pasando los Países Bajos a formar parte del Imperio francés hasta la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig. Seguidamente el Congreso de Viena unió la parte norte y sur de los Países Bajos, surgiendo así el Reino de los Países Bajos y gobernado en ese momento por el rey Guillermo I, aunque persistían conflictos entre las provincias del norte y del sur.
Estos últimos se rebelaron, obteniendo su independencia como Bélgica, y luego en 1890 Luxemburgo también se separó. Ya durante la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos permanecieron neutrales, pero durante la Segunda Guerra Mundial fueron invadidos por los alemanes, quienes exterminaron muchos judíos holandeses. En 1941 se declaró la guerra a Japón, pues estos ocuparon las Indias Orientales holandesas, ahora Indonesia, y entre 1944 y 1945 el primer ejército canadiense logró liberar gran parte de los Países Bajos. Luego, para el año 1954, la Carta del Reino de los Países Bajos reformó la estructura política de los Países Bajos como resultado de la presión internacional para llevar a cabo la descolonización. Indonesia había obtenido su independencia en 1949 y en 1975 la obtuvo Surinam. Países Bajos fue miembro fundador de la Unión del Benelux, la OTAN y la Unión Europea. Asimismo, se hicieron por parte del gobierno esfuerzos para incentivar la emigración y así reducir la densidad de población. Posteriormente, la década entre 1960 y 1970 se considera de grandes cambios sociales y culturales, rechazando las costumbres tradicionales y presionando a cambios en algunos asuntos. En 2012 se introdujo el euro como moneda, en 2010 se disolvió las Antillas neerlandesas y algunos de estos territorios pasaron a formar parte del Reino de los Países Bajos, y más recientemente gran parte de los Países Bajos han visto una recuperación de tierras de lo que alguna vez fueron vías fluviales. En el siglo XVII, los ciudadanos de la nueva República Holandesa seguían un curso de vigorosa exploración planetaria. Holanda era entonces una sociedad revolucionaria. Acababa de declarar su independencia del poderoso pero estancado Imperio Español, y con nueva autosuficiencia, Holanda adoptaba con más plenitud que cualquier otro país de su época el espíritu de la Ilustración europea. Era una sociedad racional, ordenada y creativa. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue una empresa mixta del gobierno y la iniciativa privada que enviaba barcos a los rincones lejanos del mundo para adquirir mercancías escasas y revenderlas con utilidades en Europa. Estos viajes eran la sangre vital de la República. Cartas y mapas de navegación se clasificaban como secretos de Estado. Pasaban más de un año fuera de Holanda, en el extremo opuesto del planeta. El móvil de estas expediciones no era solamente la explotación comercial. A los holandeses también los motivaba una poderosa curiosidad científica, así como una fascinación por todo lo nuevo. Nuevas tierras, nuevos pueblos, nuevas plantas y animales. Número 3. Ámsterdam es la capital y ciudad más poblada de los Países Bajos. Tiene una población de casi 908.000 habitantes dentro de la ciudad propiamente dicha y casi 2.5 millones en el área metropolitana. La ciudad está ubicada en la provincia de Holanda Septentrional y coloquialmente se le reconoce como la Venecia del Norte debido a su gran cantidad de canales. Ámsterdam se fundó en el río Amstel. Este fue represado para controlar las inundaciones y el nombre de la ciudad deriva de la presa de Amstel. La ciudad originalmente era un pequeño pueblo de pescadores en el siglo XII, luego pasó a convertirse en uno de los puertos más importantes del mundo durante la Edad de Oro holandesa en el siglo XVII, siendo el principal centro financiero y comercial, y ya durante los siglos XIX y XX la ciudad se expandió y se planificaron y construyeron muchos barrios y suburbios nuevos. Quizás algunos de los principales atractivos de esta ciudad son sus históricos canales, el Rijksmuseum, que es el Museo Nacional de los Países Bajos dedicado al arte y la historia holandesa, el Museo Van Gogh, el Concertgebouw, la Casa de Ana Frank, el Museo Marítimo Nacional, la Cervecería Heineken, el Palacio Real de Ámsterdam, el Zoológico Artis, el Museo de Ciencias Nemo, el Barrio Rojo o muchas de sus diversas cafeterías canábicas. Además, la ciudad es reconocida por su vida nocturna y su actividad festiva, con algunas discotecas reconocidas entre las más famosas del mundo. Todo esto atrae millones de turistas internacionales por años que visitan esta increíble ciudad. En Ámsterdam es común el uso de la bicicleta. La ciudad tiene numerosos caminos y carriles repartidos por toda la ciudad, y la Bolsa de Valores de Ámsterdam se considera la bolsa de valores moderna más antigua del mundo. Esta ciudad está clasificada como una ciudad mundial alfa. Muchas de las empresas más grandes del mundo tienen su sede en Ámsterdam,
y en 2012 fue clasificada como la segunda mejor ciudad para vivir por The Economist, y en el informe Saville Tech Cities 2019 la ciudad ocupó el cuarto lugar a nivel mundial como principal centro tecnológico. Por su parte, el puerto de Ámsterdam es el quinto más grande de Europa. En conclusión, Ámsterdam es una de las ciudades más multiculturales del mundo, con al menos 177 nacionalidades representadas. Número 4. Geográficamente los Países Bajos se consideran un país pequeño con apenas poco más de 41.000 kilómetros cuadrados, y como su población supera los 17 millones de habitantes, el país tiene una elevada densidad de población, siendo el segundo país más poblado de la Unión Europea y uno de los más densamente poblados del mundo. La geografía de los Países Bajos es algo inusual, puesto que gran parte de su tierra ha sido ganada al mar y está bajo el nivel del mar, protegida por diques. Se estima que aproximadamente el 26% de su superficie está ubicada por debajo del nivel del mar y solo un 50% de su territorio excede 1 metro sobre el nivel del mar. La mayoría de las áreas bajo el nivel del mar son artificiales, causadas por la extracción de turba o logradas mediante la recuperación de tierras, y se logran conservar a través de elaborados sistemas de drenaje que incluyen diques, canales y estaciones de bombeo. Se estima que casi un 17% de la superficie terrestre del país se recupera del mar y de los lagos. El país se puede dividir en dos áreas: las tierras bajas y planas en el oeste y norte, y las tierras altas con colinas menores en el este y el sur. Países Bajos está protegido por una amplia gama de diques y dunas que evitan inundaciones. Gran parte del país es en su mayoría plano, estando su punto más alto a solo poco más de 322 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte oeste del país está ubicada por debajo del nivel del mar debido al proceso humano de convertir cuerpos de agua estancados en tierra utilizable, conocido esto como un polder. Sin embargo, el país también ha sido a lo largo de su historia afectado por varias grandes inundaciones, por lo que su costa ha cambiado considerablemente, por lo cual el gobierno ha creado programas de protección contra estas. Sin embargo, Países Bajos es uno de los países que más sufre por el cambio climático. No solo es problemático el aumento del nivel del mar, sino que además los patrones climáticos erráticos pueden ocasionar que los ríos se desborden. La temperatura ha aumentado y se están haciendo esfuerzos para reducir las emisiones de CO2. Por esto, luego del desastre ocurrido en 1953, se construyó Delta Works, que es un conjunto integral de obras civiles en toda la costa holandesa para proteger del mar una gran área de tierra. Consisten en presas, esclusas, diques y barreras contra marejadas ciclónicas. Este proyecto es considerado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Continuando con el clima, debido a la dirección predominante del viento en los Países Bajos, su clima es marítimo templado con veranos moderadamente cálidos e inviernos frescos. Las temperaturas suelen presentar grandes diferencias a lo largo del año. Por ejemplo, entre diciembre y febrero ocurren los denominados días del hielo, que tienen temperaturas máximas por debajo de 0 grados centígrados. Los días cálidos con temperaturas superiores a 20 grados centígrados generalmente se encuentran de abril a octubre, y los días de verano con temperaturas de más de 25 grados centígrados generalmente van de mayo a septiembre. De igual forma, el número de horas de sol por día varía debido a la latitud geográfica. La duración de los días varía entre apenas 8 horas en diciembre y casi 17 horas en junio. Siguiendo con la biodiversidad, Países Bajos tiene varios parques nacionales y muchas reservas naturales. La mayoría son privados. Por su parte, la parte holandesa del mar de Wadden en el norte, que es bastante rica en diversidad biológica, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Y finalmente, la mayoría de los árboles plantados actualmente en los Países Bajos no son nativos. Los últimos bosques naturales se talaron en 1871 y la mayoría de los bosques actuales son monocultivos plantados, principalmente pino silvestre. Holanda, lugar de molinos de viento, zuecos y esas cafeterías donde no tienes por qué tomarte un café, tiene algo desconocido para el gran público, una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Delta Works o Plan Delta, un megaproyecto llevado a cabo durante casi 100 años, un proyecto que está llamado a salvar innumerables vidas y que rediseñó la lucha contra el cambio climático, un proyecto simplemente asombroso. Toda la región del delta del Rin-Mosas-Scheltes, de gran belleza, está protegida del nivel del mar por el Delta Works, el sistema de protección contra inundaciones más grande del mundo, con presas, barreras contra tormentas, diques y malecones. El Oyster del Kering es, por así decirlo, el hijo mayor del Delta Works y su sitio más emblemático. La presa de 9 kilómetros no solo fue la mayor incorporación al proyecto, sino también la más cara. Bien, la presa tiene su propio sistema de seguridad electrónica en caso de que haya algún error de tipo humano. Este es un proyecto muy diferente. Se trata de un dique de barrera de tormenta en Nieuwe Waterweg y es una de las estructuras móviles más grandes del mundo. Y por eso lo que vemos actualmente son 2 puertas flotantes en cada banco, cada una con una puerta de acero de 22 metros de alto y 210 metros de largo. Cada puerta tiene un conjunto de estructuras de acero que se extienden más atrás en forma de V y que actúan como vigas para soportar y fortalecer toda la estructura. El Mansland-Kering había sido inicialmente programado para iniciar operaciones cuando se predijera un aumento de 3 metros o más. Sin embargo, para fines de comprobación se redujo a 2,6 metros. Después de décadas y décadas de trabajo, nada menos que desde 1927 hasta el año 2010, sin duda alguna no existe ningún otro sistema de protección como Zuiderzee y Delta Works. Número 5. Hasta abril del 2021 la población de los Países Bajos es de casi 17,5 millones de habitantes, siendo así el 5º país más densamente poblado de Europa y el 16º más densamente poblado del mundo. La tasa de fecundidad en este país es de 1,78 hijos por mujer, siendo alta en comparación de otros países europeos, pero por debajo de los 2,1 hijos por mujer necesarios para el reemplazo natural de la población. Asimismo, Países Bajos tiene una de las poblaciones de mayor edad en el mundo, con una edad promedio de 42,7 años, y la esperanza de vida es alta con un promedio de 82 años. Por su parte, la tasa de migración es de 1,9 migrantes por cada 1.000 habitantes al año, y la mayoría de la población de Países Bajos es étnicamente holandesa, con más del 80% de la población. A esta le siguen unas pequeñas minorías y en el país se estima entre 150.000 y 200.000 expatriados, la mayoría concentrados en Ámsterdam y La Haya. De igual forma, los holandeses o descendientes de holandeses también se encuentran en comunidades de inmigrantes en todo el mundo, especialmente en Canadá, Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. Se estima que más de 5 millones de estadounidenses afirman tener ascendencia holandesa total o parcial. Y como dato curioso, los holandeses son las personas más altas del mundo, con una altura promedio de 1,81 metros para los hombres y 1,67 para las mujeres. Si se habla del idioma, el idioma oficial de los Países Bajos es el holandés, hablado por la gran mayoría de los habitantes. Dit is heel goed. Ik hou van het. Ik vind dat leuk. Nee, bedankt. Het is heel warm. Wat moeten we nou zeggen dan? Vandaag. Y además de este, el frisón occidental es reconocido como segundo idioma oficial en la provincia norteña de Frisia. Hofman, en de moest me ik wel doorkeer. Oh, graag. Sebastian, waar komst jij? Ik kom uit Duitsland, Uit Berlin? uit Hamburg. Ah, en no ben is 10 oud. Dat is zo, nou ben ik hier oud. Además se reconocen 2 idiomas regionales, el bajo sajón hablado sobre todo en el noreste del país. Oh, dat is hier een beetje koud. Het is fresh. Heeft geregend. Y el limburgués hablado en la provincia de Limburgo. Van Loo. Ik heb Russisch gestudeerd en sinds 2 jaar ben ik dan heel druk bezig, ook naast het Russisch met het Limburg. Ik bemoei me met het Limburgs dialect vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van de sectie Levende Talen Limburgs.
Por su parte, el inglés tiene un estatus formal en los municipios especiales de Saba y San Eustaquio y el papiamento en Bonaire. Países Bajos tiene una tradición de aprendizaje de idiomas extranjeros formalizada en las leyes de educación. Se estima que alrededor del 90% de la población puede conversar en inglés. English, when I'm talking with the people, it's no problem. But when they're asking for some special words, then I was thinking, and that's very terrible. Then if you go on the television, you have no time to thinking. And how is your English? El 70% en alemán y el 29% en francés, y las escuelas de todo el país enseñan y tienen exámenes en griego antiguo y latín. Siguiendo con la religión, hasta finales del siglo XX Países Bajos tenía una población predominantemente cristiana, pero en la actualidad Países Bajos es una de las sociedades más seculares del mundo. Según estadísticas del 2019, más del 54% de la población de Países Bajos se declaró no religiosa, mientras que los católicos constituyen la comunidad religiosa más abundante con poco más del 20% de la población, y le siguen en menor medida los protestantes y los musulmanes. La familia real holandesa se ha asociado tradicionalmente con el calvinismo, específicamente la Iglesia Reformada holandesa, que se ha fusionado con la Iglesia protestante en los Países Bajos, aunque en 2013 una mujer católica se convirtió en reina consorte. Continuando con la educación, esta en los Países Bajos es obligatoria entre los 5 y los 16 años. Todas las escuelas y universidades están financiadas y administradas con fondos públicos y las escuelas privadas son pocas. Según la OCDE y PISA, la educación de los Países Bajos fue la 9ª mejor del mundo en 2008, siendo significativamente más alta que el promedio de la OCDE. Todos los niños suelen asistir a la escuela primaria entre los 4 y los 12 años. Esta comprende 8 grados y posteriormente, y luego de evaluaciones de aptitud, se elige una de las 3 corrientes principales de educación secundaria, la cual dura 4 años. Luego el estudiante puede optar por educación aplicada de nivel medio, que se enfoca en enseñar un oficio práctico o un título vocacional. Conseguida esta certificación, el estudiante puede continuar con la educación profesional superior, que normalmente dura de 4 a 6 años y es el equivalente a un título universitario. Luego se podría inscribir en un programa de maestría que dura entre 1 y 2 años, para finalmente poder optar por un programa de doctorado que dura de 4 a 5 años. En los Países Bajos, el costo de la matrícula universitaria por año puede ser hasta 80% más económico para los nacionales y miembros de la Unión Europea que para estudiantes fuera de estas. Y finalmente, en términos de salud, en 2016 Países Bajos mantuvo su posición número 1 en el índice que compara los sistemas de atención médica europeos. De igual forma, en 2009 se realizó un estudio que compara los sistemas de atención médica de varias economías desarrolladas a nivel mundial y los Países Bajos ocuparon el primer lugar. Los pacientes en los Países Bajos tienen la libertad para decidir desde dónde comprar su seguro de salud hasta dónde obtienen su servicio de atención médica. El seguro médico es obligatorio y el sistema de atención de la salud es, en comparación con otros países occidentales, bastante eficaz, pero no más rentable. La carga de financiación de toda la cobertura de atención médica a corto plazo corre a cargo del empleador en un 50%, en un 45% por la persona asegurada y el restante 5% por el gobierno, y la prima mensual pagada por los asegurados ronda entre 100 y 200 euros. Periódicamente, la consultora Mercer, la empresa de asesoramiento de inversiones institucionales más grande del mundo, lidera un estudio que analiza y clasifica los principales sistemas de pensiones del mundo según 3 parámetros: grado de suficiencia, sostenibilidad y buen gobierno. Es el conocido como Melbourne Mercer Global Pension Index. En su última edición, en la de 2019, la primera posición recayó en los Países Bajos. Y no se trata solo de este estudio. Para la OCDE, por ejemplo, Holanda también es el ejemplo a seguir en materia de pensiones. Y por eso nos hemos querido preguntar, ¿cuáles son las características básicas del modelo holandés? Son muchos los motivos que justifican que el sistema de pensiones holandés sea considerado uno de los más sólidos del mundo. Por un lado, la pensión media, según datos del gobierno holandés, supera los 23.000 euros anuales, o 40.000 en el caso de parejas. Por otro lado, el nivel de gasto público en pensiones se encuentra entre los más bajos de la OCDE, en el entorno del 5% del PIB. En primer lugar, en el sistema holandés encontramos la pensión básica,
una pensión que reciben todas las personas que hayan vivido en los Países Bajos y que se financia con impuestos a la nómina de los trabajadores y con cargo a otros fondos del gobierno. El segundo pilar trata de garantizar pensiones más elevadas, complementando la pensión pública. Hablamos de planes de pensiones donde los empleadores y los propios empleados realizan aportaciones a fondos de pensiones que operan a nivel de empresa o a nivel sectorial. Por último, como tercer pilar, tenemos la aportación individual a planes de pensiones. De esta forma, existen incentivos fiscales que animan a que los propios trabajadores complementen el sistema de pensiones con planes de pensiones individualizados. Pues bien, con esta estructura es como año tras año los Países Bajos son uno de los países que encabezan todos los rankings de sostenibilidad del sistema de pensiones. Número 6. La cultura de los Países Bajos es diversa y refleja las diferencias regionales, así como las influencias extranjeras acumuladas durante siglos del espíritu mercantil y explorador del pueblo holandés. Los Países Bajos y su gente han jugado durante mucho tiempo un papel importante como centro del liberalismo cultural y la tolerancia. Por ejemplo, si se habla del arte, la pintura holandesa del siglo de oro estuvo entre las más aclamadas del mundo en ese momento. Se caracterizaba por representar de forma realista el mundo real. Los pintores holandeses establecieron estilos de los que dependió el arte en Europa durante los siguientes 2 siglos, y la pintura de retratos tuvo gran acogida, como por ejemplo la Ronda de Noche de Rembrandt. Asimismo, de esta misma época, que fue la denominada era de los maestros holandeses, también valdría destacar a pintores como Johannes Vermeer, Theodor van Tulden o Jacob van Ruysdael, y del siglo XIX y XX sobresale Vincent van Gogh. Siguiendo con la literatura, esta también floreció durante la Edad de Oro holandesa, con Jos van de Vondel y P.C. Ho como los 2 escritores más famosos. La vena romántica se podría ejemplificar por Christian Johan Heijn y se considera uno de los escritores históricos más importantes del siglo XX a Johan Huizinga. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, Ana Frank, cuyo diario se publicó póstumamente, es uno de los libros más conocidos del mundo y ha sido la base de varias obras de teatro y películas. Pasando a la arquitectura, durante la Edad de Oro holandesa en el siglo XVII, gracias a la prosperidad económica, las ciudades se expandieron enormemente. En general, la arquitectura de los Países Bajos, tanto en el sur como en el norte, permaneció fuertemente invertida en las formas renacentistas y manieristas del norte de Italia. Luego, en el siglo XIX, hubo una notable corriente neogótica tanto en la iglesia como en la arquitectura pública. Ejemplos de esto serían el Rijksmuseum de Ámsterdam y la Estación Central de Ámsterdam. Luego, durante el siglo XX, se desarrolló la arquitectura moderna. Un ejemplo de esto es el Ayuntamiento de Hilversum del arquitecto Willem Marinus Dudok. Y finalmente, desde los años 80 hasta el presente, Ren Koolhaas y su oficina de arquitectura metropolitana se convirtieron en uno de los arquitectos más importantes del mundo. Continuando con la música, Países Bajos tiene múltiples tradiciones musicales. El género conocido como Lievenslied, que significa canción de la vida, se considera la música tradicional holandesa. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Los temas a menudo son sentimentales e incluyen el amor, la muerte y la soledad. And then later, when it gets dark, we go home. Por su parte, instrumentos musicales tradicionales como el acordeón y el organillo son un elemento básico de la música Lievenslied. Algunos de los representantes de este género podrían ser Jan Smith, Frans Bauer y André Hazes. Asimismo, Países Bajos tiene su propio estilo de música pop, conocido como nederpop. Kromgebogen over zijn stuur tegen de wind. Zit zelf wegpaard. La banda Domar es un ejemplo de esto. En dat is ook een verboden plant, een gedoogde plant. Nou ja, een vervolgde plant. También es popular el metal, siendo muchas bandas de metal de este país invitados populares en los mayores festivales de metal en Europa. Y entre las estrellas locales contemporáneas se encuentra la cantante de pop Anouk. Ilse Delano, el dúo Nicky Simon.
Por otro lado, a principios de la década de 1990, la música house holandesa y belga se unieron en el proyecto Eurodance 2 Unlimited, vendiendo 18 millones de discos, por lo cual los dos cantantes de la banda son los artistas musicales holandeses más exitosos hasta el día de hoy. Y algunos de los DJs de música dance más conocidos del mundo provienen de los Países Bajos, como por ejemplo Armin van Buuren, Tiesto, Hardwell, Martin Garrix o Nicky Romero. Y el Amsterdam Dance Event es la conferencia de música electrónica líder en el mundo y el festival de clubes más grande para los muchos subgéneros electrónicos del planeta. En el cine, se considera que la industria cinematográfica holandesa es pequeña, por lo cual casi todas las películas dependen de la financiación estatal. Quizás la persona más destacada en este aspecto en el país podría ser el director Paul Verhoeven, quien ha recibido reconocimiento internacional por algunas de sus películas. Además, ha dirigido grandes producciones de Hollywood, y entre los actores valdría destacar a Femke Janssen, Caris van Houten o Michiel Huisman, quienes han participado en reconocidas producciones internacionales. Siguiendo con el deporte, se considera que el fútbol es el deporte más popular en los Países Bajos. A este le sigue el hockey sobre césped y el voleibol como los deportes en equipo más populares. La selección de fútbol de Holanda es bastante apreciada en el país y se recuerda sobre todo al futbolista Johan Cruyff, quien desarrolló el fútbol total con el entrenador Rinus Michels. Por su parte, el tenis, la gimnasia y el golf son los tres deportes individuales más practicados. Países Bajos es bastante exitoso a nivel internacional en deportes como el hockey sobre césped, el béisbol, el kickboxing, el balonmano, el patinaje de velocidad y el ciclismo. Continuando con la gastronomía, la de Países Bajos está determinada por su ubicación cerca al Mar del Norte, siendo bastante abundante la pesca, la agricultura y el comercio marítimo. Se considera que un desayuno y un almuerzo típicos de los Países Bajos serían pan con aderezos como queso, mientras que la cena suele ser carne, papas y verduras de temporada. La dieta de los holandeses suele contener muchos productos lácteos y es relativamente alta en carbohidratos y grasas. Sin embargo, suelen haber variaciones entre regiones. Por ejemplo, la cocina del sur de Holanda es la única que desarrolló una alta cocina debido a la influencia alemana y francesa. Esta forma la base de la mayoría de los restaurantes holandeses tradicionales. Valdría destacar algunos quesos holandeses como el Gouda, Edam y Leiden, y la repostería en este país es bastante rica. Hoy veremos qué es el fútbol total. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, Rinus Michels firmaba como entrenador en el Ajax, y en poco tiempo cambió un equipo que pasó de pelear por no descender a ganar la Champions en 3 oportunidades con un juego muy diferente a todo lo antes visto. Era el principio de una revolución futbolística, una nueva forma de jugar a la que llamó fútbol de presión mientras estuvo en el Ajax y que posteriormente la prensa rebautizaría como fútbol total. ¿En qué consiste el fútbol total? Básicamente, el juego se compone de 3 aspectos fundamentales: posesión casi total de la pelota, presión sobre el rival, triangulación fluida de pases. Michels tenía la idea que en el juego la presión sobre el rival debería ser asfixiante. Una de las claves de sus equipos era su grandísimo despliegue físico. Para Michels, todos los jugadores deberían atacar y defender. Ningún jugador tenía una posición fija. En este sentido, todos tenían la capacidad de ser delanteros, defensas o centrocampistas. Otra característica del juego que trataba de implementar Michels era que su defensa debía estar adelantada, cerca del área rival y con las líneas muy juntas. Su defensa era muy ordenada, realizando por momentos lo que se conoce hoy como jaula para recuperar la pelota y otros momentos saliendo en manada para recuperar. Para conducir el balón desarrolló lo que se llama triangulaciones. Con las triangulaciones, lo que se lograba era que siempre que uno de sus jugadores tuviera el balón, otro se ofrecía. Esto garantizando la mayoría de las veces que perder la pelota fuera algo complicado. Número 7. La economía de los Países Bajos es la 17ª más grande del mundo en 2021.
Su PIB per cápita se estimó en poco más de $57.000, siendo así una de las naciones con mayores ingresos en el mundo. El país ha tenido recursos constantes de gas natural desde 1959 y actualmente representan más del 25% de todas las reservas de gas natural de la Unión Europea. Sin embargo, esta riqueza imprevista ocasionó inicialmente lo que se denominó la enfermedad holandesa, que es el sobredesarrollo de un sector específico y una disminución en el desarrollo de otros sectores. La economía de Países Bajos depende en gran medida del comercio exterior, siendo un importante centro de transporte europeo. Rotterdam es con mucho el puerto más grande de Europa. La actividad industrial en el país es predominante en el procesamiento de alimentos y su sector agrícola, que aunque emplea solo un 2% de la población, proporciona grandes excedentes para la industria de procesamiento de alimentos y para las exportaciones, representando alrededor del 21% de estas. Los holandeses ocupan el primer lugar en la Unión Europea y el segundo a nivel mundial en valor de las exportaciones agrícolas, solo por detrás de los Estados Unidos. Un tercio de las exportaciones mundiales de chiles, tomates y pepinos pasa por el país. Y además se estima que exportan 2/3 del total mundial en plantas, flores y bulbos de flores recién cortados. Países Bajos adoptó el euro en el año 2002 e históricamente se asume que los holandeses inventaron e introdujeron el mercado de valores, siendo Ámsterdam la capital financiera y comercial del país. Y además es el quinto destino turístico más concurrido de Europa, con más de 4,2 millones de visitantes internacionales. Asimismo, Países Bajos es una de las principales naciones europeas en atraer inversión extranjera directa y es uno de los 5 mayores inversores en los Estados Unidos. Los desafíos futuros de la economía de los Países Bajos se considera que son el agotamiento de su principal yacimiento de gas natural. Se prevé que el suministro de energía no alcance la demanda para 2025. Por esto, una transición hacia la energía renovable ha sido un objetivo clave de los Países Bajos. De igual manera, desde 1930 en Países Bajos se comenzó a estudiar la energía nuclear. Actualmente el único reactor nuclear comercial de los Países Bajos es Borssele, que entró en funcionamiento en 1973 y desde 2011 se estima que produce alrededor del 4% de la electricidad del país. Sin embargo, Países Bajos ha tenido la intención de eliminar gradualmente la energía nuclear debido a sus desechos, por lo que en 2013 planeó finalizar la licencia de operaciones de Borssele, pero esto se pospuso hasta el 2034. Si se habla del turismo, según cifras del 2011, más de 11 millones de turistas extranjeros visitaron Países Bajos. Esto contribuyó con más del 5% del PIB y menos del 10% del empleo, por lo que se considera que el turismo es un sector relativamente pequeño de la economía de Países Bajos. Aunque el país tiene 9 sitios patrimonio de la humanidad y goza de un rico patrimonio histórico y artístico. Y finalmente, en términos de infraestructura, se estima que alrededor de la mitad de todos los viajes en los Países Bajos se realizan en automóvil, el 25% en bicicleta, el 20% a pie y el 5% en transporte público. Países Bajos tiene una red vial total de más de 139.000 kilómetros y se incentiva mucho el uso de vehículos eléctricos, por lo que Países Bajos alberga aproximadamente el 30% de todas las estaciones de recarga de la Unión Europea y se planean aumentar. En el transporte público es frecuente el uso del tren. La red ferroviaria del país conecta a todos los principales pueblos y ciudades con más de 400 estaciones y más de 3.000 kilómetros de red. Asimismo, y como ya se mencionó, la bicicleta es un modo de transporte omnipresente en los Países Bajos. Se estiman en el país más bicicletas que habitantes y unos 35.000 kilómetros en ciclovías. Por otro lado, antes de los trenes, los barcos eran el principal medio de transporte en los Países Bajos. El puerto de Rotterdam es el puerto más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Asimismo, la flota de navegación de los Países Bajos es la más grande en Europa. Y en el transporte aéreo, el aeropuerto de Schiphol al suroeste de Ámsterdam es el principal aeropuerto internacional de los Países Bajos y el tercer aeropuerto más transitado de Europa por número de pasajeros. Además es el centro bandera de KLM, que es la aerolínea de bandera del país y la aerolínea más antigua del mundo. ¿Por qué Países Bajos es la mayor potencia agrícola del mundo? Para que os hagáis una idea, Holanda es el mayor exportador de alimentos del mundo, solo superado por Estados Unidos. Hablamos de un país tan pequeño que incluso tuvieron que construir diques para ganarle terreno al mar. De hecho, es uno de los países con más densidad de población del mundo, es decir, que apenas hay terreno disponible para cultivar.
países. Así que, ¿cómo es posible, con tan poco terreno y tan pocas ayudas, Holanda haya llegado a ser el huerto del mundo? Como os podéis imaginar, la respuesta es tan sencilla como una palabra: tecnología. En una granja de Países Bajos nos podemos encontrar tractores que se conducen solos, drones que monitorizan los cultivos y, por supuesto, optimización de recursos al más alto nivel. Pues bien, en lo que a agricultura se refiere, la meca de la innovación no está en Estados Unidos, sino en Holanda. Sí, amigos de VisualPolitik, estoy hablando de la Universidad de Wageningen, también conocida como el Food Valley. El lema de Wageningen es mejorar la calidad alimentaria del mundo entero. Países Bajos sabía que necesitaba la tecnología para mejorar su campo, así que ¿qué hicieron? Cubrir a sus científicos de dinero. En solo 2 décadas, el presupuesto para investigación de la Universidad de Wageningen se multiplicó por 2. Según el ranking que saca el Times Higher Education, los estudios de Wageningen son los más citados en su campo. Eso explica que en Wageningen sean, por ejemplo, los pioneros en el uso de lámparas LED para los invernaderos, lámparas que permiten crear microclimas artificiales controlados al milímetro. Gracias a esto, Países Bajos es uno de los líderes en cultivo de tomates, pese a que, en condiciones naturales, los tomates jamás crecerían en un país tan frío. Pero no solo eso, en un país como Estados Unidos, los granjeros necesitan unos 126 litros de agua para cultivar 1 kilo de tomates. Pues bien, gracias a las investigaciones de esta universidad, ahora será posible producir lo mismo con solo 8 litros de agua. Pero esperad un momento, porque esto de la investigación está muy bien, pero no sirve de nada si se queda en la universidad. Y en esto, Holanda también es todo un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. En este país existen las llamadas oficinas de consejo agrícola, es decir, que hay una persona dedicada a explicarnos qué tipo de máquinas deberíamos comprar y qué tecnologías se adaptan mejor para nuestro cultivo. El resultado: el campo holandés no se parece en nada al de ningún otro país. En este país han descubierto que si utilizan drones que monitorizan los cultivos, pueden controlar todos y cada uno de los vegetales y evitar que contraigan infecciones de ningún tipo. No solo eso, Holanda también está ganando dinero gracias a exportar su propia tecnología. Y finalmente, número 8. Países Bajos ha sido una monarquía constitucional desde 1815, pero debido a los esfuerzos de Johan Rudolf Thorbecke se convirtió en una democracia parlamentaria en 1848. El país se describe como un estado consociacional y en 2017 The Economist clasificó a Países Bajos como el 11º país más democrático del mundo. El monarca de Países Bajos es el jefe de Estado, cargo el cual está constitucionalmente limitado, pero el rey tiene derecho a ser informado y consultado periódicamente sobre asuntos de gobierno. Por su parte, el Poder Ejecutivo está formado por el Consejo de Ministros, siendo el jefe de gobierno el primer ministro, quien a menudo es el líder del partido más grande de la coalición. El gabinete es responsable ante el Parlamento bicameral. Esta legislatura bicameral se conoce en los Países Bajos como los Estados Generales de los Países Bajos, que consisten en un Senado y una Cámara de Representantes. Desde 1918, los miembros de esta última son elegidos por 4 años utilizando la representación proporcional de lista de partidos, mientras que los 75 miembros del Senado son elegidos por los estados provinciales cada 4 años. Las dos cámaras forman una sesión conjunta conocida como Asamblea Unida y tienen como función principal discutir la legislación propuesta y revisar las acciones del gabinete. Por otro lado, el Poder Judicial en los Países Bajos es el sistema de tribunales que interpreta y aplica la ley de los Países Bajos. Este sigue el patrón jerárquico tradicional basado en gran medida en el de Francia y es independiente y los jueces solo pueden ser destituidos de sus cargos por mala conducta o incapacidad. El Poder Judicial comprende 11 tribunales de distrito, 4 tribunales de apelación, 3 tribunales administrativos de apelación y el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia de justicia en los Países Bajos. Todos los nombramientos judiciales los hace el gobierno y los jueces son nombrados de por vida hasta que se jubilan a la edad de 70 años. La cultura política en los Países Bajos indica que tanto los sindicatos como las organizaciones de empleadores sean consultados antes de formular políticas financieras, económicas y sociales. De igual manera, y como ya se mencionó, Países Bajos es reconocido por su tolerancia social, notorio esto en sus políticas sobre las drogas recreativas, la prostitución, los derechos de la comunidad LGTBI, la eutanasia y el aborto, que se encuentran entre las más liberales del mundo.
En cuestión de partidos políticos, desde que el sufragio se convirtió en universal en 1917, el sistema político holandés ha estado dominado por 3 familias de partidos políticos. El más fuerte es el Partido Apelación Democrática Cristiana, le sigue el Partido Laborista y por último el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Siguiendo con las relaciones exteriores, la política en este aspecto de los Países Bajos se basa en 4 compromisos básicos: la cooperación atlántica, la integración europea, el desarrollo y el derecho internacional. Históricamente Países Bajos ha sido un estado neutral, pero desde 1945 se convirtió en miembro de la OTAN, la ONU y más recientemente la Unión Europea. La economía de Países Bajos depende en gran medida del comercio internacional y suele ser controvertida su política liberal hacia las drogas blandas. En los últimos años, los holandeses se han convertido en importantes contribuyentes a los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU en todo el mundo y han sido firmes defensores de la integración europea, así como uno de los principales donantes de ayuda en el mundo. Pasando a las Fuerzas Armadas, Países Bajos tiene uno de los ejércitos permanentes más antiguos de Europa. Estas se dividen en la Armada Real, el Ejército Real, la Fuerza Aérea Real y la Marina Real, y todos estos juran lealtad al rey de los Países Bajos, aunque este no es su comandante en jefe. Su organización corresponde al Ministerio de Defensa. En Países Bajos el servicio militar no es obligatorio y el país decidió no firmar el Tratado de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares. Se estima que el personal activo de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos es de alrededor de 41.000 miembros y que su gasto en defensa equivale al 1.5% del PIB. Y finalmente, en términos administrativos, Países Bajos está dividido en 12 provincias, cada una bajo la dirección de un comisionado del rey, y las provincias se dividen en 345 municipios. Asimismo, Países Bajos tiene una división especial denominada Distritos del Agua. En total son 21 distritos en el país, encargados de asuntos relacionados con la gestión del agua. Estas aparecieron desde 1196, por lo que se encuentran entre las entidades democráticas más antiguas del mundo que aún existen. Celebran elecciones, recaudan impuestos y pueden imponer sanciones. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.